Antes de que pudieran darse cuenta, la claridad del día fue reemplazada por una densa niebla que envolvía todo. Asustados, corrieron de vuelta al carro, pero al intentar arrancarlo, el motor no respondía. El miedo comenzó a apoderarse de ellos. Era como si el tiempo se hubiera detenido y la naturaleza misma estuviera conspirando contra ellos. Espero te guste mucho el video. Imagina hacer un viaje por una carretera que guarda los recuerdos de una tragedia. Un lugar donde el tiempo parece detenerse y la realidad se mezcla con lo inexplicable. Eso fue lo que vivió Nicolás y su familia al pasar por las ruinas de Armero, un pueblo que quedó sepultado bajo el lodo del volcán Nevado del Ruiz. Lo que parecía un simple recorrido se convirtió en una experiencia aterradora cuando un misterioso bus apareció en medio de la niebla, llevándolos por un camino sin fin. Prepárate, porque esta es la puerta de entrada a una historia aterradora, una experiencia escalofriante que sin duda te hará cuestionar la realidad que creías conocer. Nicolás tenía 16 años cuando vivió uno de los episodios más extraños de su vida. Vivía con sus padres en un pequeño pueblo de Tolima y ese día decidieron hacer un viaje hacia Ibagué. El trayecto debía ser sencillo, pero su madre, María, había insistido en hacer una parada especial en las ruinas de Armero. Desde siempre había tenido una extraña fascinación por este lugar. Armero, un pueblo que había sido arrasado por la tragedia del volcán Nevado del Ruiz en 1985, era ahora un cementerio al aire libre, donde miles de personas perdieron la vida bajo toneladas de lodo y escombros. En aquel entonces, la familia viajaba en un carro viejo pero confiable, un Renault 4 modelo 85 que, aunque ya tenía sus años, siempre había funcionado a la perfección. Era un día soleado, sin nubes en el horizonte, lo que hacía el viaje aún más tranquilo. Sin embargo, cuando se acercaron a Armero, algo en el ambiente cambió. Las ruinas de Armero no eran más que escombros, monumentos improvisados y restos de lo que alguna vez fue un pueblo lleno de vida. A medida que avanzaban por las calles desoladas, Nicolás no podía dejar de pensar en los relatos que había escuchado sobre ese lugar. Personas atrapadas bajo el lodo, los gritos de auxilio que nadie pudo escuchar y la imagen icónica de Omaira Sánchez, una niña que agonizó por días antes de fallecer frente a las cámaras de televisión. Todo en ese lugar tenía una energía pesada, como si el aire mismo estuviera impregnado del dolor de aquellos que no lograron escapar. La madre de Nicolás, movida por la curiosidad, decidió que debían bajarse a caminar un poco por el área. Lo hicieron, y aunque el sol seguía brillando con fuerza, un frío inexplicable comenzó a recorrerles la piel. No había razón lógica para ese cambio en la temperatura, pero la sensación era real. El silencio era inquietante, solo interrumpido por el leve crujir de los restos bajo sus pies. De repente, unas nubes oscuras comenzaron a aparecer en el cielo, moviéndose con una velocidad inusual. Antes de que pudieran darse cuenta, la claridad del día fue reemplazada por una densa niebla que envolvía todo. Asustados, corrieron de vuelta al carro, pero al intentar arrancarlo, el motor no respondía. El miedo comenzó a apoderarse de ellos. Era como si el tiempo se hubiera detenido y la naturaleza misma estuviera conspirando contra ellos. Jorge, el padre de Nicolás, salió a revisar el motor. Todo parecía estar en orden, pero el carro seguía sin prender. Fue en ese momento cuando un sonido distante rompió el silencio. El motor de un vehículo. Al principio apenas perceptible, pero luego más y más fuerte, hasta que vieron acercarse un viejo bus de transporte público, de esos que ya casi no se ven en las carreteras. El bus se movía despacio, como si quisiera observarlos, y mientras lo hacía, una extraña sensación de inquietud se apoderó de ellos. El bus pasó junto a ellos lentamente, casi como si les estuviera indicando que lo siguieran. En ese preciso instante, el carro de la familia arrancó de nuevo, como si nunca hubiera tenido problemas. Sin pensarlo,
Jorge aceleró y se puso detrás del bus, usándolo como guía, en medio de la niebla que hacía casi imposible ver más allá de unos pocos metros. El trayecto se hizo interminable. Parecía que habían pasado horas siguiendo al bus, pero el paisaje no cambiaba. La niebla seguía siendo impenetrable, y cada vez que intentaban acelerar para acercarse más al vehículo, este parecía alejarse, pero nunca lo suficiente como para perderlo de vista. La situación era cada vez más extraña, como si el tiempo se hubiera dilatado y el mundo a su alrededor hubiera dejado de tener sentido. De pronto, la niebla comenzó a disiparse, y con ella, el bus también se desvaneció en la distancia. Al llegar a un peaje, Jorge, lleno de curiosidad, decidió contarle a la persona que atendía sobre el bus que habían estado siguiendo. Sin embargo, la joven que los atendió lo miró con extrañeza. ¿Qué bus?, le dijo. Por aquí no ha pasado ningún bus en horas. Esta ruta casi no la toma nadie desde hace mucho tiempo. La familia quedó en shock. ¿Qué había sido ese bus? ¿Cuánto tiempo realmente habían pasado en esa carretera? El reloj indicaba que habían pasado 3 horas más de lo que el trayecto usualmente tomaba. Algo inexplicable había sucedido, pero no podían encontrar ninguna explicación lógica. Cuando finalmente llegaron a Ibagué, la sensación de inquietud no los abandonó. Durante toda la semana, el carro olía extraño. Un olor que Nicolás solo podía describir como similar al de una funeraria. Pesado, incómodo, como si el más allá hubiera dejado una marca en ellos. A lo largo de los años, Nicolás no pudo olvidar esa experiencia. Cada vez que recordaba el viaje a las ruinas de Armero, sentía ese frío en la piel. Ese escalofrío que le recordaba que hay lugares en los que el tiempo, la vida y el más allá parecen entrelazarse de una manera que escapa a la comprensión humana. Armero, una ciudad que fue borrada del mapa en una sola noche, sigue siendo un lugar lleno de misterios y tragedias, donde los recuerdos de las miles de víctimas parecen habitar entre las ruinas, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes para detenerse y escuchar. Para cerrar esta historia, es inevitable preguntarse qué ocurrió realmente en esa carretera. Algunos podrían decir que lo que vivió la familia de Nicolás fue una simple coincidencia, un fallo mecánico y una niebla inesperada. Pero la forma en que todo sucedió, el clima que cambió de repente, el misterioso bus que nadie más vio y ese inquietante olor que persistió durante días, sugiere que tal vez haya algo más profundo. La carretera que atraviesa las ruinas de Armero no es solo un lugar marcado por la tragedia, sino también por un silencio cargado de energía. A lo largo de los años, ha habido rumores de personas que afirman haber visto figuras en la niebla o que sienten presencias extrañas al pasar por allí. Algunos dicen que las almas de los miles que perecieron en la tragedia del volcán nunca encontraron descanso y que aún deambulan por esos caminos. El caso de Armero es particularmente doloroso, ya que fue una de las peores catástrofes naturales en la historia de Colombia. Las ruinas del pueblo, que aún se pueden ver hoy en día, son un recordatorio sombrío de las vidas perdidas y del inmenso poder de la naturaleza. Pero también hay quienes creen que la tierra misma quedó marcada por algo más, una especie de energía que provoca que los eventos inexplicables continúen ocurriendo. Al final, las experiencias como las de Nicolás nos recuerdan lo poco que entendemos sobre los misterios de ciertos lugares. Quizás, en ese viaje por la carretera de Armero, la familia fue testigo de algo que trasciende la lógica, algo que nos invita a reflexionar sobre las tragedias que dejaron una huella no solo física, sino espiritual. Lo que pasó ese día seguirá siendo un enigma, pero nos deja una inquietante pregunta. ¿Qué más habita en las sombras de los lugares donde la historia se ha detenido? ¿Y tú, querido espectador, crees que lo que vivió la familia de Nicolás fue una coincidencia o algo paranormal? ¿Te atreverías a visitar las ruinas de Armero después de escuchar esta historia? ¿Has tenido alguna experiencia extraña en un lugar con historia trágica? Tú tienes la última palabra. Tú decides qué creer.
Pero no te quedes con lo que te diga este canal u otro medio. Investiga, indaga. Siempre busca más allá de lo evidente. Si algo te llamó la atención o quieres complementar, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios. Sería interesante conocer tu opinión. ¿Tienes alguna historia que quieras compartir? Por favor, coméntala abajo o hazla llegar por escrito o audio de voz a la dirección que aparece en pantalla y podrá ser adaptada para aparecer en el canal. Este video ha sido editado por María Puentes Estudio. Te invitamos a seguir sus redes sociales con los datos que aparecen en pantalla. Gracias por tu visita. Nos vemos en otra historia asombrosa.